Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un tema que ustedes me han solicitado en la casilla de los comentarios y también por correo electrónicos, y es que explicara cómo se cita adecuadamente, cómo se utiliza la normativa APA séptima edición. Yo ya tengo un video donde expliqué cuáles eran los cambios más importantes que nos trae la normativa APA en su séptima edición. Pero no tenía en sí un video donde yo explicara la normativa APA desde cero, sino que lo expliqué asumiendo que ya ustedes conocían APA sexta edición. Pero para todas aquellas personas que jamás han usado la normativa APA, que nunca la han oído y que por primera vez ahora en la universidad la están usando, es que preparé este video totalmente para principiantes. Ustedes me lo pidieron, así que aquí está. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito por favor a suscribirte a mi canal, activar la campanita, darme un like. Recuerda que de esa manera me permite seguir creando contenido de calidad totalmente gratis. Así que vamos a comenzar explicando un poco qué cosa es esto de la normativa APA, que tanta gente lo menciona. Haz tu ensayo usando la normativa APA, haz tu tesis usando la normativa APA. Pues sencillamente la palabra APA viene de American Psychological Association. Es un conjunto de directrices que están diseñadas para facilitar la comunicación en el caso de publicaciones académicas cuando nosotros queremos evitar el plagio. La normativa APA es muy importante porque cuando nosotros hacemos trabajos de investigación no podemos robar las ideas de otra persona, y cuando nosotros citamos adecuadamente estamos demostrando, uno, que investigamos el tema que nosotros vamos a abordar en nuestro trabajo, que le estamos dando el crédito a los autores de diferentes trabajos o ensayos que estamos citando y que estamos respetando que esa información no es nuestra, pero que sí la queremos mencionar en nuestro trabajo en forma de una cita directa o indirecta. Después les explico eso de la cita directa o indirecta, y que queremos siempre darle crédito a la persona que generó este trabajo de investigación que vamos a mencionar. Ahora, citar, ¿no?, tiene una importancia fundamental en la producción de conocimiento. No solo porque me permite darle crédito a otra persona, sino que pone de manifiesto que nosotros hemos investigado sobre el tema, hemos buscado lo que dicen otros autores sobre el tema que nosotros estamos abordando. Así que citar es sumamente importante, porque cuando nosotros citamos, lo que estamos haciendo es demostrando que hemos investigado qué dicen otras personas sobre mi tema. Demostramos que realmente nosotros no somos X personas, sino que somos un investigador o una investigadora seria que se dio a la tarea de revisar diferentes autores. Y por eso es que decimos que hay dos tipos de citas: la cita directa y la cita indirecta. En la cita directa yo lo que hago es mencionar exactamente las mismas palabras del autor, mientras que en la cita indirecta lo que yo hago es parafrasear, es decir, decir las palabras del autor con mis propias palabras. Vean ustedes que aunque yo esté haciendo eso, aunque yo esté parafraseando, eso no me libra de la responsabilidad de darle el crédito a otra persona. Porque si yo leo un artículo de investigación y de ahí yo tomé una idea, aunque yo lo diga con mis palabras, yo tengo que dar el crédito de esa idea al autor. Y peor, si estoy, como hacen muchos estudiantes, copiando y pegando la cita, lo puedo hacer siempre y cuando yo le dé el crédito al autor. Entonces, vamos a ver ejemplos de cada una de las citas. Bien, las citas directas, que es donde yo menciono exactamente las mismas palabras del autor sin variarlas, pueden ser de menos de 40 palabras y de más de 40 palabras. Se conoce también en algunos casos como la cita parentética. En el caso de la cita parentética es cuando yo pongo las mismas palabras del autor y le doy crédito entre paréntesis, por eso se llama parentética, viene de entre paréntesis, y entre paréntesis yo le doy el crédito al autor. Por ejemplo, aquí, esta es una cita directa. La ira es considerada como una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifiesta. Viene aquí la cita directa entre comillas porque es menos de 40 palabras. Cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega.
nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Este exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario. Si ustedes se fijan, es una cita de menos de 40 palabras, por tanto va entrecomillada, pero yo estoy dando la información del autor entre paréntesis. Sabater, coloqué el apellido del autor, el año de la publicación 2005 y la página. En las citas directas siempre coloco la página. Pero también yo puedo hacer uso de estas citas directas de menos de 40 palabras y puedo hacerlo de manera narrativa. ¿Cuándo lo hago de manera narrativa? Cuando yo dentro del discurso incluyo el autor y el año de la publicación. También es una forma correcta de citar. Por ejemplo, para Sabater, año de publicación 2005, la ira es una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Viene mi cita: cuando el movimiento instintivo pasional de la ira despierta, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestia obcecada. Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario. ¿Qué es lo que ustedes ven diferente? Que yo le estoy dando el crédito al autor al inicio, porque es una cita directa de tipo narrativa. Y yo pongo la página al final. Vean la diferencia con la parentética, donde yo ponía entre paréntesis la cita, o sea, el apellido del autor, el año de publicación y la página. En cambio, en la narrativa, yo coloco el nombre del autor y el año de publicación dentro del párrafo y entre paréntesis solamente coloco la página. Recuerden ustedes que en toda cita directa, donde yo cito directamente al autor, yo tengo que indicar la página. Una cosa que la diferencia de la indirecta, donde yo no tengo que indicar el número de página. Vamos a ver más adelante por qué. Se estarán preguntando, ¿por qué en unas sí pongo página? ¿Por qué en otras no? Ya vamos a ver eso. Ahora, en el caso de una cita en bloque de más de 40 palabras, también la puedo tener parentética o la puedo tener de tipo narrativa. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay citas en bloque de más de 40 palabras, la cita no se coloca entrecomillada. Entonces, cuando yo cito de manera parentética, yo simplemente pongo en un párrafo aparte con mayor sangría todo el bloque de la cita. Esa es la diferencia en el caso de las citas de más de 40 palabras, que van en un bloque y en párrafo aparte. Vean ustedes cómo en la cita de menos de 40 palabras la cita va inserta dentro del documento, mientras que en la cita de más de 40 palabras la cita va separada del documento. ¿Cuál es la cita aquí? Jurídicamente estaba justificado el asalto a las tierras de los indios entre el año de 1750 y el de 1800, época en que las comunidades indígenas del oriente colombiano fueron objeto de una política de agregación-segregación de tierras. El monto de las ventas de unos 68 resguardos fue de 110.308 pesos aproximadamente. Es una cita directa porque estoy poniendo palabra por palabra las ideas del autor, pero como tiene más de 40 palabras, ya no va entre comillas, ya no va dentro del texto, sino en párrafo aparte con mayor margen, y como estoy usando el modelo parentético, el apellido del autor, el año de la publicación y la página va entre paréntesis al final. Es decir, Tobar 1986, página 23. También yo puedo tener citas directas de más de 40 palabras de manera narrativa, como ocurre aquí. El asentamiento de blancos, mestizos y algunos esclavos está directamente relacionado con las políticas de agregación y segregación de tierra, que advierte Tobar 1986 para la explotación de ganado y sembradíos. Vean ustedes cómo aquí es narrativa, porque dentro del texto yo le estoy dando crédito al autor, menciono el apellido del autor y el año de la publicación. Y ya la cita de más de 40 palabras va separada en un bloque aparte con mayor margen, y vean ustedes cómo siempre indico la paginación. ¿Por qué indico la paginación? Porque cuando yo estoy usando citas directas, yo estoy extrayendo exactamente las palabras del autor. Y yo tengo que colocar la página por si un investigador quiere ir a ese documento y buscar específicamente esa cita, ese pedazo, ya sea porque lo quiere ampliar, porque quiere consultar la fuente primaria,
Entonces yo tengo que colocar la página, pero eso solo si la cita es directa, es decir, solo coloco la página. Grábense esto, que es un error muy común. Solo coloco la página cuando yo estoy usando una cita directa, es decir, cuando menciono todas las palabras del autor. Cuando yo no menciono todas las palabras del autor y lo pongo con mis propias palabras, yo no tengo que indicar la paginación. No tendría sentido además, porque, o sea, yo estoy diciendo con mis propias palabras, las palabras del autor, pero obviamente no estoy extrayendo específicamente una cita de una página en particular. Aquí también en las citas indirectas, donde yo parafraseo, o sea, donde digo con mis propias palabras las ideas del autor, tengo el método parentético y el narrativo. En el parentético yo coloco al autor entre paréntesis y en el narrativo el autor va dentro del texto con los verbos de reporte, que vamos a ver más adelante. Vean ustedes aquí, cita indirecta porque lo estoy diciendo con mis propias palabras. Finalmente, la ruralidad se puede referir al desarrollo rural, en el cual se contemplan estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables, desarticuladas, etc. Viene la cita parentética con el autor entre paréntesis, Dirben Erol 2011. Vean ustedes cómo no es una cita directa, es una cita indirecta, por tanto no coloco la página. Y también puedo usar la cita indirecta con el método narrativo. Por ejemplo, finalmente, Dirben Erol 2011 definen la ruralidad a partir del desarrollo rural, en el cual se contemplan estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables, desarticuladas, etc. Vean ustedes cómo yo le doy crédito al escritor desde el inicio. Pues bien, este es el método narrativo. ¿Qué es esto de los verbos de reporte? Son esos verbos que nosotros usamos para reportar las ideas de otro autor, para decir las ideas de otro autor. Y esos verbos de reporte, que existen también en inglés, por supuesto, son, por ejemplo, el autor señala, el autor comenta, el autor añade, los autores concluyen, los autores aseguran, los autores dicen, los autores argumentan, los autores señalan. Todos estos son verbos que se utilizan para reportar, o sea, para mencionar las ideas de otros autores, ya sea en forma de una cita directa o en forma de una cita indirecta. Ahora, el tema del número de autores. Miren, los trabajos van a variar a la hora de citar según la cantidad de autores. Cuando se cite un trabajo de dos autores, ambos autores lo vamos a mencionar en la cita. Si son dos, ¿ok? Entonces, en la situación parentética, por ejemplo, Copy y Coin, el año 2011 y la página 21, o en la cita narrativa, Copy y Coin 2001, página 21. Obviamente estas son citas directas. ¿Por qué lo sé? Porque tengo el número de página. Y si ustedes se fijan, yo estoy mencionando los dos autores. Ahora, cuando se cite un trabajo de 3 o de más autores, solo es necesario poner el primer apellido seguido del Erol, que es uno de los cambios que nos trae la normativa APA séptima edición. Solo ponemos, por ejemplo, Falsborda Erol 1962. ¿Qué significa Erol? Todos los demás. Para aquellas personas que me han preguntado, se pone igualito, et al, porque obviamente esto viene de todos, ¿no? Et al. Sí, se pone idéntico en español e en inglés. Y en el caso de la cita narrativa, Falsborda Erol 1962. Entonces, si yo tengo un autor o si tengo dos autores, menciono sus apellidos. Pero si tengo más de 3 autores, menciono el primer autor seguido por Erol, que significa todos los demás. Ahora, excepcionalmente, en caso de que 2 o más fuentes que incluyen varios autores coincidan en apellido y además en el año, se debe añadir en la cita cuantos autores sean necesarios para distinguirlos. Por ejemplo, Salanova, Martínez, Bressot, Erol 2005. Salanova, Martínez, López, Erol 2005. ¿Qué sucede aquí? Que aquí nos podemos confundir si no colocamos todos los autores, porque si solo ponemos Salanova, Martínez, Erol 2005, no lo podemos diferenciar de Salanova, Martínez, López. Entonces, en el caso de que 2 o más fuentes que incluyen varios autores coincidan en apellido y en año,
y en año, para evitar la confusión, es que nosotros vamos a colocar los 3 autores, pero solo en este caso excepcional. Ahora, ¿cómo yo cito autores corporativos? Porque hay mucha información que no está publicada por una persona, y lo van a ver ahora que estemos haciendo ensayos, en el módulo de ensayo, sino que son autores corporativos, o sea, lo está publicando una institución, es un documento de investigación del Banco Central o, por ejemplo, de un ministerio, el Ministerio del Trabajo. Entonces, ¿cómo citamos? Según el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, MINTIC, las decisiones sobre el presupuesto quedan a cargo del comité establecido para ello. Y menciono MINTIC 2018. ¿Por qué razón aquí yo no estoy mencionando el apellido del autor y las iniciales del nombre? Porque, bueno, obviamente lo escribió una persona, pero no fue publicado bajo el nombre de esa persona, fue publicado por una institución. Entonces, hay mucha información, por ejemplo, la Gaceta, Diario Oficial, donde ustedes no van a poder identificar el autor, porque es un autor corporativo, o sea, se pone el nombre de la corporación que financió el estudio. También, ¿qué pasa cuando tengo referencias con el mismo autor y año? Miren, al citar varias referencias del mismo autor y del mismo año, se deben distinguir con letra minúscula en la lista de referencias e incluir esas letras en la citación. Es decir, Rodríguez 2005A y Rodríguez 2005B. O sea, nosotros lo tenemos que distinguir por medio de las letras del alfabeto. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una citación mediante una fuente secundaria? Si se cita una fuente de manera indirecta a través de una fuente secundaria, solo se debe incluir en la lista de referencia la fuente secundaria. Y en la cita se tienen que mencionar ambas. Por ejemplo, aquí, citación parentética, Rorte 1996, citado en Fardois 2009, o citación narrativa. Este es el argumento de Rorty 1996, citado en Fermandois 2009. No obstante, lo ideal es que ustedes vayan a la fuente primaria y que no citen la fuente secundaria. En caso que no puedan encontrar la fuente primaria, entonces ustedes tendrán que indicar que esa información ustedes la encontraron citada por otro autor. O sea, el documento original en realidad es Rorty 1996, pero ustedes lo tomaron de Fardois 2009, que probablemente tenía allí una cita directa. Entonces, ustedes tienen que indicar que lo están tomando de una fuente secundaria. De esta manera, si la persona que lo citó inicialmente cometió un error, no sería su responsabilidad. Ahora, créditos de la fuente. Miren, las figuras, las tablas, la información obtenida en cualquier lugar, ustedes la pueden ocupar siempre y cuando se especifique en el pie de la figura, de la tabla o de la fuente, ¿okay?, donde se obtuvo esa información. Por ejemplo, si es una infografía, si es una tabla, si es una foto, pueden poner material completamente original del autor. Por ejemplo, pueden poner fuente, elaboración propia. O sea, si la información es de ustedes, si la tabla la hicieron ustedes, si el procesamiento de datos lo hicieron ustedes, si la infografía la hicieron ustedes, ustedes van a poner elaboración propia. Pero si ustedes extraen esta información de otra fuente, le tienen que dar el crédito. Entonces le ponen, por ejemplo, ONU 2019. Esto es importante. En el tema de la referenciación, ¿cuáles son los elementos más importantes que hay que poner en la lista de referencias? Tienen que poner el autor, obviamente tienen que poner los apellidos del autor, los iniciales del nombre. Normalmente se pone el primer apellido, por ejemplo, Rodríguez L.M. de Laura Marina, la fecha de publicación, el título del artículo y de dónde lo recuperaron, o sea, el URL. Antes del URL se ponía recuperado y se ponía en qué fecha se recuperó. Afortunadamente, eso ya lo quitaron y no es necesario. Ahora vean ustedes un ejemplo de artículo con URL. Osorio Delgado, estos son los apellidos, MA son las iniciales del autor, Genao Tamayo son los apellidos, iniciales de los nombres, L.J, Velázquez Cook, J.A. Entonces ponemos primero los apellidos del autor y luego las iniciales del nombre. Y vean ustedes cómo yo puedo indicar I con el ampersand
que es lo que significa I, la conjunción I, Castro, okay, el apellido, las iniciales del autor, C.I, pongo el año de la publicación, 2017, el título, aplicaciones biomédicas de biomateriales, polimérico, okay, pongo la paginación de la página 241 a la 256 y recuperado de dónde. En este tema de la paginación, ¿cuándo yo voy a indicar la paginación? Cuando yo no sé todo el libro, sino que solamente fue un capítulo, fue un fragmento. Entonces yo quiero especificar que solamente sé una parte del libro. Ahora, ¿qué pasa si el artículo fue publicado por más de 20 autores? Tristemente, los primeros 20 los tienen ustedes que citar, ¿ok? Pero ya el 21 no. No como que ayuda mucho eso porque la cita, pues realmente la lista de referencias te queda súper larga, pero bueno, tristemente, en el caso de las referencias, ustedes tienen que colocar los primeros 20 autores. En el caso de la cita, solo ponen el nombre del primer autor y el EROL, que significa todos los demás, pero en la lista de referencia tienen que poner los 20 autores. Ya el número 21 sí se puede omitir. Ahora, cuando sea artículo de revista y de periódico, ustedes tienen que poner la fecha en que se publicó este artículo. Por ejemplo, artículo en revista de divulgación Burley, ese, o sea, el apellido del autor, la inicial del nombre, 2020, 24 de marzo. Y el nombre del artículo es How to Help the Free Market Coronavirus, Nature. Entonces, aquí Nature es el nombre de la revista. 580 es el volumen y la página 167 y obviamente el URL. Si es artículo de periódico, revista de noticias, entonces ponen nuevamente el apellido del autor, la inicial del nombre, la fecha de publicación de este artículo de periódico, por ejemplo 2020, 13 de abril. Ponen freno a la guerra de petroprecios. Logra acuerdo la OPEP. ¿De dónde lo tomaron? ¿De qué periódico? Del Universal lo tienen que poner. Y recuperado de dónde, o sea, el URL. Ahora, en el caso de un libro en versión impresa, ponen el apellido del autor, las iniciales del nombre y el año de la publicación, 2018. Y luego el título. La muerte de Andrés Valdivia, primer gobernador de Antioquia, 1569-1575. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Entonces aquí están citando, si se fijan, un libro. Entonces no van a poner URL. Para las personas que me han preguntado, profe, ¿siempre hay que poner el URL? Bueno, no siempre, porque a veces no tenemos acceso a la fuente de manera electrónica. En el caso de capítulo de un libro, o sea, no están citando todo el libro, solo un capítulo, o sea, solo van a centrarse en un capítulo. Entonces, en la lista de referencia se pone así: Cortés, JD, apellidos, iniciales del nombre, año de publicación, 2016, título del capítulo, no del libro, del capítulo, de la separación de la independencia a la separación de las potestades, 1825-1853, en la batalla de los siglos, Estado, Iglesia y Religión en el siglo XIX, de la independencia a la regeneración. Entonces yo pongo el nombre del capítulo del libro y tengo que poner de qué página a qué página llega este capítulo, en este caso de la 115 a la 204, y publicado por qué institución, por qué universidad, Universidad Nacional de Colombia. En el caso de un audiolibro voy a colocar apellidos del autor, iniciales del nombre, año de publicación, 2018, Harry Potter y la piedra filosofal, ese es el título del audiolibro. El original fue publicado en 1997 y luego pongo el URL. En el caso de diccionarios y enciclopedias, ¿cómo hay que citar? Por ejemplo, Real Academia Española 2018, o sea, porque es una publicación obviamente institucional, no puede haber autor ahí. Diccionario de la lengua, edición del tricentenario, y luego pongo el URL de donde descargué ese diccionario o esa enciclopedia. En el caso que sea una conferencia, que haya ido una charla en TED, algún lugar, entonces pongo apellidos, iniciales del nombre, del DEN-M 2019, 30 de octubre. O sea, cuándo ocurrió la conferencia, hay que ponerlo. ¿Y cómo se llama? Literacidad audiovisual, un concepto para comprender la historia a través del cine. Sesión de conferencias, siglo de conferencia de las artes en Bogotá, Colombia. ¿Qué pasa si es una tesis? Entonces pongo el apellido del autor, Barreto, las iniciales del nombre, AG, año de publicación 2015,
Furdambic, una contextualización de sus neologismos en la lengua de señas colombiana. Y tengo que indicar entre corchetes que es una tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia, en este caso repositorio institucional, y si lo tengo porque lo descargué, entonces pongo el URL. En el caso del material audiovisual se tiene que indicar el director, tengo que indicar el año de publicación, el año en que se dio a conocer este video, el título de la obra, la compañía productora, el sello discográfico y el URL. En la 7ª edición nos proporcionaron esta tablita que ustedes están viendo que es muy útil porque si citamos la película vamos a mencionar el nombre del director. Si es una serie de televisión, el productor ejecutivo. Si es un episodio de serie de televisión, el escritor y director del episodio. Si es un podcast, el presentador o productor ejecutivo. Si es un webinar, el instructor. Si es un álbum o canción, vamos a poner artista. Y si es una fotografía, vamos a poner el fotógrafo. Si es un video de YouTube, que ahora estamos citando muchos videos de YouTube, entonces el nombre del video, La Puya 2019, 28 de octubre, elecciones, lo bueno, lo malo y lo feo. Es un video recuperado de, y entonces pongo el URL de YouTube. Si es una infografía, lo tengo que citar así, por ejemplo, Organización Panamericana de la Salud 2020, COVID-19, enfermedad por el coronavirus 2019. Conócelo. Entonces pongo la institución que lo publicó, el año, el nombre de la infografía y el URL, ¿ok? Para darle siempre el crédito al que creó el contenido. Si es una página de un sitio web cuyo autor es una organización, lo citamos así. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2020, 16 de junio. Proteger el derecho a la infancia y pongo el URL de donde lo extraje. Si es una ley, entonces la cito así. Congreso de la República de Colombia, publicada en 1993, 23 de diciembre. Ley 100, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. Diario oficial y el URL donde puedo descargar esta ley. Algunos puntos importantes a recordar cuando van a citar usando la normativa APA. Primero, usar mayúsculas solo en la primera letra de los títulos, no en todas las palabras del título. Usar doble interlineado dentro del documento. Esto se hace porque uno como maestro quiere retroalimentar el texto, corregir al estudiante, entonces necesita un espacio. Usar sangría en la primera línea de cada párrafo, no lo olviden. Usar sangría francesa en la lista de referencias, eso lo pueden hacer en Word. En el caso de las citas de más de 40 palabras, se debe ampliar todavía más la sangría porque va en un bloque aparte. Tipo de letra sugerida por mí. Esta en Roman 12 es la que más me gusta, es cómoda a la hora de calificar. Y recuerden no aplicar el formato de URL en azul y subrayado. Ustedes saben que cuando copian un URL siempre se te pone en azulito. Eso lo tienen que corregir. Y en el tema del tipo de letra, sí es cierto que la normativa APA, la 7ª edición, añadió, además de la Times Roman 12, la Arial, Georgia, Calibre y Lucida Sans Unicode. En mi caso, yo sigo pidiendo siempre la Times Roman 12, me parece que es la más cómoda a la hora de calificar, pero recuerden que también existen los otros tipos de letra. Eso lo pueden dialogar con el profesor. Bueno, y si quieres practicar todo lo aprendido en este tutorial, que me quedó un poquito largo, pero realmente la normativa APA es extensa, puedes escoger un artículo científico y elaborar un resumen de él con 2 citas directas, una de menos de 40 palabras y la otra de más de 40 palabras, y 2 citas indirectas o parafraseadas. Aplica la normativa APA, realiza la lista de referencias y mándame esta actividad de aprendizaje a mi correo electrónico españolencasalatinoamerica@gmail.com o déjamelo en la lista de los comentarios para yo revisar si realmente aprendiste a usar la normativa APA 7ª edición. Bueno, no me queda más que despedirte e invitarte a que te suscribas a mi canal, actives la campanita, me des un like y compartas mis videos con otras personas que estén aprendiendo a usar la normativa APA 7ª edición. Bye bye.